Ya estamos de regreso en Noticias 24, los saludamos y vamos a partir este bloque informativo comentando lo que está pasando en Argentina, porque el gobierno de ese país aplicó una serie de medidas económicas, se las alcanzamos a comentar ayer, ¿no? A propósito del alza histórica del dólar. Estaba mirando hoy día la cotización del dólar, cerró en 337 pesos argentinos, subió 20 pesos, es un nuevo máximo nacional. De hecho, solo durante el mes de julio ha trepado 99 pesos, o sea, un 41,6%. Queremos hablar de esta delicada situación económica que está sufriendo nuestro país vecino y es por eso que estamos desde Buenos Aires, vía Zoom con Miguel Ángel Boquiano, él es economista de Carta Financiera. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por recibir nuestro contacto. Bueno, gracias por la invitación, Iván. Bueno, partamos primero porque nosotros estamos viviendo una situación que tiene tintes parecidos. También acá en Chile el dólar la semana pasada llegaba a niveles históricos, ¿no? Una alza muy significativa. Hubo que hacer una intervención de parte del Banco Central que permite por lo menos detener esa alza y comenzar un declive pero muy lento. En Argentina, y corríjame los datos por favor si es que estamos en lo correcto, hoy día terminó cerrando en 337 pesos argentinos. Sí, correcto. Un dólar que es el llamado contado con liquidación, que es el dólar que surge de la tasa implícita entre lo que vale un bono en pesos en la Argentina y ese mismo bono en dólares en los Estados Unidos. La relación entre esos dos bonos da un tipo de cambio implícito y vale aclarar que esto es legal, es blanco, no es mercado informal, ¿no? Es totalmente legal, como decía, y tiene un volumen diario que se estima en torno a los 200 millones de dólares, así que es significativo. Ahora, Miguel Ángel, quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Buenos Aires, sabemos que desde hace mucho tiempo existe este mercado paralelo. Uno llegando al aeropuerto comienza de inmediato la oferta de cambiar dólares en el aeropuerto, en los taxistas, en el comercio. Este es el precio formal, oficial del dólar. ¿Cuánto cuesta el dólar en el mercado alternativo? El mercado alternativo no está muy distante. Yo diría que está entre 320, pagaban hoy entre 320 y 330. Y si me permitís, Iván, yo quiero la raíz de todo esto. Y la raíz está en la prohibición de comprar dólares, lo que acá se conoce localmente como el cepo cambiario, que lo único que ha hecho ha sido ampliar las diferencias y que con la salida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y con las nuevas restricciones cada vez más fuertes para importar, lo que ha hecho ha sido disparar lo que hoy es una gran diferencia entre el dólar oficial en 135 y este dólar contado con liquidación en 335, 200 pesos más arriba. Claro, es que eso es lo que te preguntaba, porque escuchamos a la autoridad argentina, escuchamos incluso al presidente decir ayer que querían que los dólares de los turistas que se están necesitando y que además Buenos Aires está volviendo a traer turistas, como ha sido la historia, pasaran por el Banco Central y no por este mercado. Si uno va hoy día, si yo como turista voy a Argentina y voy a un banco, ¿cuánto voy a recibir por un dólar en pesos argentinos? Están intentando implementar una mecánica que va a permitir que lo puedan vender algo así como 300 pesos. Déjame decir algo por el estilo, 310. O sea, el gap sería como además 37, 40 pesos, una cosa así. Mira, en lugar de venderlo a 135, te lo pagarían 300, un poco menos que el contado con liquidación, pero un cambio bastante bueno. Pero la cuestión es que el que va de vacaciones, no importa de qué país sea, no tiene ganas de ir a un banco, llenar una declaración jurada y tener que hacer un trámite larguísimo para conseguir un tipo de cambio que tampoco es tan favorable cuando el taxista se lo va a cambiar mejor y sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, o cuando si vas al comercio en Buenos Aires también te lo van a cambiar incluso mejor. Por supuesto, si vos querés pagar en un restaurante y le das dólares, te lo van a tomar bastante bien. Entonces, a ver, el problema de la brecha cambiaria en Argentina no se va a solucionar con los dólares de los turistas. Seguro que colaboraría, pero es muy marginal. Esto es como tapar el sol con la mano, ¿no? No va a ningún lado. Ahora, Miguel Ángel, acá cuando analizábamos con nuestros especialistas locales por qué se había producido este raid alcista del dólar, hay factores internacionales que son los mismos que están afectando a Argentina, los internacionales, por supuesto. La crisis en Ucrania, que duda cabe, la posibilidad de que Estados Unidos caiga en recesión, por supuesto que golpea a todo el mundo, la menor demanda en China, eso también es muy relevante, pero también hay factores locales. En nuestro país había factores locales
que tiene que ver, por supuesto, con el precio, el alza en el costo de la vida. Acá en Chile estamos en 12,5 los últimos 12 meses, 9,9 acumulado en el año. Y además la incertidumbre política por reformas tributarias y el proceso constituyente que vivimos acá en Chile. Los mismos factores internacionales golpean a los argentinos, pero adicionalmente ustedes tienen otros problemas. Veíamos las cifras. La inflación está en torno al 60%. La gente que está en la línea de la pobreza, 40%. ¿Son cifras creíbles? ¿Son esas las cifras que hoy día se están manejando en Argentina? Sí, esas cifras son correctas. Y la inflación 60%, ya con esta escapada del dólar hoy, en estos últimos días, es dificilísimo calcular cuál va a ser la inflación de julio, pero uno no puede descartar que lleguemos a superar el 70, el 80% hacia fin de año. Eso, perdón, ese 70-80% es anualizado, es decir, en los últimos 12 meses, ¿o es en lo que va de 2022 que llevan esa inflación? No, eso sería el anualizado. Eso sería el anualizado a fin de año. Pero, Iván, la realidad es que si seguimos teniendo esta destrucción del peso argentino, podemos terminar una inflación arriba del 100%. Hoy, me parece que a esta altura no es algo que se pueda descartar de cuajo. Hoy yo hablaba con distintos empresarios y me contaban que le estaban pasando las nuevas listas de precios y le decían, y ojo que la semana que viene aumenta de vuelta. Entonces, los argentinos ya conocemos estos factores y lo que está empezando a pasar es que la gente se quiere sacar los pesos de encima. Y eso es un signo casi letal, porque lo hace llegar a una situación muy cercana a la hiperinflación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número que define que es hiperinflacionaria? En definitiva, la gente no acepta al peso argentino, no lo quiere, ¿no? Y eso es lo que está pasando, eso es lo que significa esta corrida tan dramática hacia el dólar, y bueno, que se ha disparado, como dije minutos atrás, por la salida del exministro de Economía, pero en definitiva tiene que ver con todas las desacertadas políticas económicas que lleva este gobierno desde su comienzo. Ahora, en este escenario, Miguel Ángel, ¿qué hace el trabajador argentino? Porque llega a fin de mes, recibe su salario en pesos argentinos, no le están pagando en dólares, recibe el salario en pesos argentinos y esos pesos te queman en la mano porque, como tú dices, llevan 64% de inflación en 12 meses, eso es lo que pierde la capacidad de poder adquisitivo del trabajador en un año. O sea, estamos hablando de inflaciones mensuales, no sé, en torno al 5, 6%, por ahí 5%, 6%. Entonces, ¿qué hace el trabajador argentino? 5,3 de hecho en junio, me acaban de dar el dato reciente, pero 5 a 6% para tener esta inflación de 64 está en torno a aquello. ¿Qué hace el trabajador argentino cuando recibe a fin de mes su salario en pesos argentinos? No tiene solución. Simplemente se vuelve más pobre. Cae su poder adquisitivo. No tiene cómo defenderse. El que puede y tiene algún ahorro lo pasa a dólares, pero el que vive al día y que no tiene capacidad de ahorro, que hay una parte de la población que no tiene prácticamente ninguna capacidad de ahorro, a ese lo están fusilando. A ese argentino le están pegando durísimo, porque su capacidad de poder de compra se ve duramente afectada. Es cierto que también han habido o puede haber renegociaciones salariales, y eso es lo que vamos a ver que se van a volver más frecuentes, pero esto es de vuelta, la historia argentina pasada, ¿no? Tampoco se resuelve, le vuelven a ajustar los salarios, vuelve a ir a precio, bueno, la escalada inflacionaria que no tiene fin. Miguel Ángel, esto se parece mucho a la tremenda crisis que vieron ustedes a comienzos de los 2000, donde incluso empezamos a ver fenómenos que uno pensaba descartados, al menos de Argentina. Gente con hambre. ¿Cuánto es el salario promedio en Argentina expresado en dólares, para tener una idea? El salario promedio y el salario mínimo. ¿Y cuántos trabajadores argentinos están en el salario mínimo y en el salario promedio, para entender cuál es el poder adquisitivo que están teniendo? Iván, no quiero equivocarme, pero el salario promedio... En dólares, más o menos. En algún lugar entre 200 y 300 dólares, diría yo. 200 y 300 dólares. Y con eso, supongamos que ese es el salario promedio, me estás diciendo.
no me animo a decir si es el promedio, quizás está entre 300 y 400, porque también ha variado bastante. Sí, y con eso... Es un promedio, ¿sabes lo que pasa? El promedio te lo tiran muchos sueldos muy altos, Claro. pero hay una enorme parte de la población que sí está entre Ya, entonces habría que 200 y pensar en la mediana. ¿Dónde está la Correcto, mediana? bueno. En la mediana y uno ya empieza a entender dónde está el grueso de los Bueno, trabajos. sí, ahí sí me animo a decir que está entre 200 y 300. Sí, la mediana sí, que la zona de 300, querés, no pasa ahí. $300. La mediana hoy día, está por ahí. Miguel Ángel, hoy día, como está la situación en Argentina, con la inflación, cómo va subiendo el precio de la vida, ¿qué haces tú hoy día, la verdad, con $300? ¿Alcanzas, por ejemplo, a pagar un arriendo en Buenos Aires? ¿Alcanzas a ir una vez al supermercado y pagar las cuentas de la luz? Pensando en ir una vez al supermercado, la compra mensual grande, pagar el arriendo si es que no eres propietario y las cuentas básicas. ¿Te alcanza con esos $300? Es que por eso tenés una parte enorme de la población por debajo de la línea de la pobreza. No es consistente. Cada vez que vos tenés una escapada de la inflación, se traduce automáticamente en más pobres. Porque cuando se escapa la inflación, el ingreso fijo le impide acceder a una canasta básica. Y así se define la pobreza en Argentina, por canasta básica. Hay distintas metodologías, pero en el mundo. En la Argentina se utiliza la de la canasta básica. Y bueno, tus preguntas son las correctas. Y lo que evidencia es que la devaluación que impacta en la inflación hace que eso vaya directo a la pobreza. Y lo que sigue a la pobreza tan alta es la inseguridad, por supuesto. Miguel Ángel, ¿desde cuándo que Argentina no veía al 40% de su población bajo la línea de la pobreza? Desde comienzo de los 2000 por ahí, ¿no? Sí, yo creo que tenés que ir a esa zona. Tenés que ir a esa época. Y también en esa época se vio, yo me acuerdo después vino la polémica medida de la paridad cambiaria, ¿no? Cuando se ancla el peso al dólar y eso fue un desastre de ahí en adelante. El congelamiento de las tarifas, que probablemente es una cosa que temporalmente, para que la gente lo entienda, que temporalmente puede ayudar a la gente, ¿no? Que básicamente hay un subsidio estatal muy grande sobre la electricidad, sobre el agua, sobre bienes muy esenciales. Pero una vez que esto termina y se sinceran los precios, los rebotes son enormes y los paga una cantidad muy grande de la población que además se había acostumbrado, por supuesto, porque es una política asistencialista del gobierno, a mantener esas cuentas congeladas o a precios francamente irrisorios, que no son los precios luego que el mercado determina. ¿Cuán cerca está de que se deteriore todavía más la situación de los argentinos? Estoy pensando, y disculpa el ejemplo, a lo mejor les va a molestar, pero economías como la venezolana, donde uno ya no sabe cuánto es la inflación. Cuando tú ya desconoces cuántos ceros tienes que ponerle a la moneda local para ver el valor, ¿no? Cuando uno, me ha tocado estar varias veces en Venezuela, cuando tú vas, por decir, a comprar un local de comida rápida y te pides una hamburguesa y la pagas con así un alto de billetes, un fajo de billetes, ¿no? Y con eso tú compras un producto que vale, no sé cuánto vale una hamburguesa, 6.000 pesos en Chile, eso son 6, 7 dólares. Porque el peso está cerca del 1.000 pesos acá también, el dólar. Entonces tú cuando llegas a tener que ir a eso, a pedirte una hamburguesa y la pagas con así un alto de dinero de la moneda local, es que ya el peso no vale nada. ¿Cuán cerca están ustedes de ir allá? Bueno, mira, inflación de muchos ceros que vos no puedas cuantificar, creo que todavía confío en que puede ser evitable, pero el billete de más alta denominación de Argentina es de 3 dólares. Es el de 1.000 pesos argentinos, que hoy son 3 dólares. Y así que, no para comprar una hamburguesa, pero te garantizo que si querés comprar un televisor, tenés que ir con una carretilla. No podés comprar un televisor en efectivo. Querés ir al supermercado y no sé cuántos billetes tenés que llevar. Bueno, el supermercado probablemente estoy exagerando, pero igual tampoco es poco. Pero querés hacer alguna transacción significativa y tenés que llevar una enorme cantidad de billetes. Ahora, Miguel Ángel, no es de ahora. En los últimos años hemos visto un proceso en Argentina y por favor, corrobórenme, ustedes también son una economía abierta al mundo, también exportan, son grandes exportadores de bienes, no sé, las carnes, en fin, pero también son importadores de muchos bienes que vienen de Europa, de Asia, electrodomésticos, vehículos, en fin. Algunas marcas bien relevantes se han tendido a ir del mercado argentino, representaciones que estaban tradicionalmente en Argentina han ido saliendo porque, bueno, el tema de la inflación hace que sea muy complicado, ¿no?
porque tú hoy día cierras una importación de, por decir, repuestos de automóviles a un precio X y al mes siguiente ya tienes que sobrecargarlo el precio y al mes siguiente se te corta el stock. ¿Cómo va eso? En una economía abierta también como la Argentina, la huida, podríamos decir, de alguna de las compañías grandes internacionales que han estado presentes tradicionalmente en el mercado argentino. La huida ya sucedió tiempo atrás. La economía argentina es mucho menos abierta de lo que vos creerías, Iván. Es menos que Chile, por cierto, pero es una economía que importa y exporta, Sí, no se autoabastece. pero cada vez ha sido menos la relevancia del comercio internacional de Argentina. Eh, por ponerte algunos ejemplos chilenos mismo. Argentina expulsa capital, el kirchnerismo expulsa capital, han expulsado a Falabella, han expulsado a Lanchilet. ¿Por qué? Por querer darle ciertas ventajas a aerolíneas argentinas de modo totalmente arbitrario. No hay otra razón que esa, fue una razón sindical. Se me ocurre el caso de Citibank y honestamente, solo que me viene a la mente ahora, pero se han ido decenas de empresas globales de Argentina. Y sí, se hace muy, muy difícil hacer negocios cuando... Pero además, fíjate una cosa, no es solamente cuando uno no sabe el precio, no podés repatriar dividendos a tu país, porque vos en definitiva te instalás, sos una empresa global, te instalás en Argentina, bueno, cuando llega el fin de año o el fin de mes querés mandar los dividendos a tu país, no, usted no puede comprar dólares. Ah, bueno, pero ¿cómo no puedo comprar dólares? Bueno, me voy. Ahora, lo otro, Miguel Ángel, lo otro, insisto, nosotros también hemos estado viviendo un ciclo y aquí no nos vamos hay un dicho en Chile, no hay que sacarse la cuenta entre gitanos, también hemos estado viviendo un ciclo de inflación bastante inédita en Chile, estamos en 12,5 anualizado en los últimos 12 meses, 9,9 en lo que va de corrido del 2022, que son cifras muy inusuales para nuestro país. La inflación está normalmente en torno al 3,5% al año y ya estamos en un 12,5%, lo cual es muy extraño. El precio del dólar, los fundamentos, dicen los economistas, del dólar debería estar entre los 850 pesos por ahí y hemos tenido el dólar por sobre los 1.000. Se tiende a moderar ahora, estamos con el dólar 9,30, 9,40 por ahí. Y aquí, con esas condiciones y con las circunstancias políticas que te comentaba al comienzo, de acuerdo a la información que hay del Banco Central, en los últimos 24 meses se han fugado del país grandes cantidades de dinero. Estamos hablando más o menos de 50.000 millones de dólares en 24 meses y uno entiende que ahí hay desde algunas empresas hasta algunas familias de alto patrimonio que han tendido a buscar refugio más allá de las fronteras de Chile. ¿Ha pasado eso con Argentina, que a lo mejor grandes empresas argentinas que pueden tener filiales en otras partes han decidido migrar? ¿O grandes fortunas argentinas que tienen su family office se han ido a Miami, a algún país europeo o a algún lugar del Caribe que tiene mejores condiciones tributarias? ¿Se ha producido también esa fuga? Mira, yo te lo voy a poner de la siguiente manera. Hay una enorme cantidad de dinero que está atrapado en Argentina y que no puede salir porque hay cepo. Si vos realmente querés comprar los dólares, uno puede comprar cantidades chicas. Y no importa si chica quiere decir 1, 2, 3 millones. Pero si una empresa genera el equivalente en pesos a 200, 300, 400 millones de dólares, no tiene cómo sacarlo. Y incluso inversores que han estado de la época de Macri comprando bonos en pesos y que le han pagado los pesos, no tienen cómo salir. Entonces, han buscado distintas inversiones para poner esos pesos y tratar de transformarlos en un activo real. Pero efectivamente están atrapados. Cuando vos ponés el cepo, el cepo lo que hace es que el dinero solo sale y no entra. Y después está la nomenclatura. Fuga de capital es una palabra que yo particularmente no me gusta, porque pareciera que tiene una connotación negativa cuando en definitiva es simplemente que un ciudadano elige en dónde ubicar el patrimonio por el que ya pagó impuestos y decide ponerlo fuera del país, y si lo hace es porque tiene muchas dudas acerca de la seguridad jurídica de ese país. En Argentina han decidido siempre sacar los dólares. ¿Por qué? Por el temor a que venga el Estado y diga, estos dólares ahora son míos y te los doy al tipo de cambio que a mí se me da la gana. Que fue algo que pasó efectivamente en el 2001. Sí, claro. Después del 2001 prácticamente quien tiene algún dinero más o menos relevante lo tiene afuera, y después del blanqueo de Macri, entiendo que ustedes tuvieron uno grande en el 2014, Macri en el 2016
en el 2015 creo que fue, también fue muy exitoso, pero se hizo blanqueo, pero los capitales quedaron mayormente fuera de Argentina. Están declarados, pero no están en Argentina. Es decir, que eso lo que hace es que el Estado argentino no puede decir estos dólares son míos, que lo ha hecho anteriormente. Así que el argentino tiene más que sobrados motivos para los cuales desconfiar del Estado y de su capacidad ilimitada de gastar y de querer tomar los bienes de los privados como propios, ¿no? Que lo ha hecho tantas veces. Bueno, es parte de un panorama complejo. Naturalmente, te queremos primero que nada, Miguel Ángel, dar las gracias por la claridad de los conceptos y también actualizaron la situación que están viendo del otro lado de la cordillera. Desde acá de Santiago te damos las gracias, Miguel Ángel Boguiano, economista de Cartas Financieras. Que tenga una buena jornada, muy gentil. Gracias, Iván. Hasta luego. Hasta luego.